capítulo 14, verso 10. Amén. Libro de Josué. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Capítulo 14, verso 10. Vamos a estar meditando en la poderosa palabra de nuestro Dios. Amén. Josué capítulo 14, verso 10. Un texto, aleluya, maravilloso que el Señor ha puesto en mi corazón, algo para compartir con ustedes el día de hoy. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, lectura que hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josué 14:10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como Él dijo estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí hoy, soy de edad de 85 años. Amén. Vamos, hermano, a orar para que el Señor nos hable a través de su palabra. Quiero compartir con ustedes un pensamiento titulado Jehová me ha hecho vivir. Así dijo Caleb: Jehová me ha hecho vivir. Mire al hermano que está a su lado y dígale: Jehová nos ha hecho vivir. Y hoy estamos cumpliendo un año más porque el Señor nos ha hecho vivir. Amén. Vamos a orar pidiéndole a Dios que Dios nos hable. Dios y Padre que estás en eterna gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, alabo y glorifico tu santo nombre. Gracias, Señor amado, por esta oportunidad maravillosa que me concedes de estar con esta hermosa iglesia, juntamente con tu sierva, su familia, el liderazgo de esta congregación, Señor amado, que hoy con gozo y alegría están celebrando este nuevo aniversario. Pido, Señor amado, que esta palabra que has puesto en mi corazón llegue a lo profundo de sus vidas, Señor amado, y que puedan ser bendecidos. Úsame para honra y gloria de tu santo nombre, y glorifica a Jesucristo a través de tu palabra, y que este pueblo pueda ser bendecido e inspirado a seguir adelante. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Jehová me ha hecho vivir. Hace poco tiempo fue publicada la historia de Jane Smith, una neoyorquina que nació en el año 1918, justo el año en el que terminaba la Primera Guerra Mundial. Guerra mundial que dejó entre 9 y 10 millones de muertos y unos 20 millones de soldados heridos. Ella nació en 1918, vuelvo y repito, en el año en que terminó la guerra. Pero en ese año, 1918, también se extendió el mortal virus de la gripa española. De esa pandemia, pues hermano, se desconoce la real tasa de mortalidad, aunque según estimaciones, hermanos míos, de algunos investigadores, llegan a pensar que el 25% de la población mundial para ese entonces murió como víctima del virus de la gripa española. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? En algunas poblaciones del Pacífico y del Ártico, muchos pueblos perdieron hasta el 90% de su población. Aleluya. Jane Smith, decía este periódico, es una sobreviviente entonces de la Primera Guerra Mundial. También es una sobreviviente de la gripa española. Entre otras cuestiones, su mamá murió a causa de este virus.
Pero también Jane Smith es sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló entre 1939 y 1945, con un resultado de entre 50 y 70 millones de personas muertas. Pero el periódico resaltaba algo que quiero también resaltarles o compartirles: es que Jane Smith es sobreviviente a la fiebre del Nilo Occidental en 1937, que mató 80,000 personas. Fue sobreviviente a la fiebre del Zika en 1947, que mató más de 4,000 personas. Fue sobreviviente al virus del sarampión en 1954, que mató 200 millones de personas. Fue sobreviviente a la gripa asiática en 1957, que mató 1.2 millones de personas. Fue sobreviviente a la hepatitis B en 1963, que mató 60 millones de personas en el mundo. También fue sobreviviente a la gripa de Hong Kong en 1968, que mató 1.1 millones de personas. Fue sobreviviente también al virus de la ébola en 1976, que mató 15,000 personas en el mundo. También fue sobreviviente, aleluya, a la expansión del SIDA en 1981, que mató 39 millones de personas. Fue sobreviviente a la hepatitis C en 1989, que mató 15 millones de personas. Fue sobreviviente a la gripa A en 1909, en el 2009, que mató 284,000 personas en el mundo. Y fue sobreviviente al COVID-19 en el 2019, que había matado hasta ese entonces 6.63 millones de personas. En enero del 2021, fecha de la publicación de su historia, Jane Smith tenía 102 años de edad y seguía viva. Sobrevivió a 12, aleluya, virus mortales en el mundo, a 2 guerras mundiales. Pero ella dice que lo que la hace una verdadera sobreviviente es que sobrevivió a 3 maridos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. El periódico que reportó, que publicó la biografía de esta mujer, la tituló Una verdadera sobreviviente. Sobrevivir, hermanos míos, es seguir vivo después de la muerte de alguien, o seguir con vida después de un hecho o de un momento determinado, especialmente si este fue peligroso. Sobrevivir es durar o seguir existiendo a pesar de las épocas. Ustedes, hermanos míos, son unos verdaderos sobrevivientes. Y hoy están celebrando este aniversario 34. Y me llamó la atención hablarles sobre Caleb. ¿Por qué? Porque este versículo que acabamos de leer en Josué capítulo 14, Caleb dice que, la partecita, el versículo 10, la última parte dice: hoy soy de 85 años. Según la tradición judía, era que ese día Caleb estaba cumpliendo años. En ese mismo día Caleb tenía 85 años. Y cuando yo me puse a mirar, Caleb es un verdadero y genuino sobreviviente. Y hoy, con la ayuda del Señor, en unos minutos vamos a hablar sobre Caleb, el sobreviviente Caleb. Caleb, su nombre tiene un significado un poquito fuerte y tosco, pero vamos a ver ahorita que es algo hermoso. Su nombre significa perro. El nombre Caleb en hebreo significa perro.
era un príncipe de la tribu de Judá que fue escogido por Dios y por Moisés para explorar la tierra de Canaán. Eso lo dice la Biblia en el libro de Números, capítulo 13, versículo 6. Dice la Biblia que Caleb era hijo de Jefone, quien a su vez, y esto es algo maravilloso, Jefone no era miembro de una tribu israelita. Él era de los ceneseos. Ellos eran un pueblo que se habían unido a Israel, según Números capítulo 32, verso 12, y se habían unido especialmente a la tribu de Judá. Entonces, la ascendencia de Caleb no era judía, no era hebrea. Era perteneciente a un pueblo gentil, pero que se unieron. El papá de Caleb se unió a la tribu de Judá y vino a ser parte de la tribu de Judá. Y me llama la atención esto. ¿Cuál era el significado del nombre Caleb? ¿Qué significa Caleb? Perro. Pero no era porque tuviera muchas mujeres. Era por la impresionante lealtad que tenía Caleb y su familia, heredada de su familia. Cuenta la historia de que Jefone, hermanos míos, siendo no judío y habiéndose unido a Israel, especialmente a la tribu de Judá, fue tanta su lealtad, fue tanta, aleluya, su compromiso y su identidad con el pueblo de Dios, que cuando Caleb creció, llegó a ser príncipe de la tribu de Judá, debido a la lealtad, debido al amor, a la identificación con la visión, aleluya, que Dios le había dado al pueblo de Israel y especialmente a la tribu de Judá. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Fue la lealtad. Usted sabe, hermano, que una de las características hermosas de los perritos es que son fieles, es que son leales. Cuando a Caleb le iban a poner su nombre, intentando resaltar una de las mayores virtudes que él tenía, identificaron la lealtad y la fidelidad y le pusieron por nombre Caleb, que significa perro, pero resaltando esa virtud de la lealtad y esa virtud de la fidelidad. Fue tan así, hermanos míos, que siendo y proviniendo de una familia gentil, vino a ser príncipe dentro de la tribu de Judá, tribu que después fue escogida por Dios para de ella traer a nuestro Señor Jesucristo. Alguien que alabe el nombre del Señor en esta hora. Ese es nuestro personaje, un hombre fiel, un hombre leal, un hombre, hermanos míos, que fue un verdadero sobreviviente, porque la Biblia nos dice que Caleb fue sobreviviente a todo y a todos. Amén. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Caleb, aleluya, fue un sobreviviente a todos sus líderes, pues todos sus líderes murieron antes que él. Cuando Caleb, aquí lo encontramos diciendo: tengo hoy 85 años, estoy cumpliendo hoy 85 años. Para ese entonces ya Moisés había muerto, ya Aarón había muerto, ya María había muerto. Moisés era el hombre que Dios había utilizado para sacarlos de la tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud. Aarón era el sumo sacerdote, el que intercedía por ellos delante de Dios. Y María, podemos decirlo, era la líder del grupo de alabanza. Era una profetisa que le gustaba tomar el pandero y cantar e inspirar al pueblo en las alabanzas. Por lo tanto, a Caleb le tocó ver y enterrar a su pastor. A Caleb le tocó ver el declive de Aarón. Le tocó ver el entierro de María, la mujer que lo había inspirado a adorar a Dios.
¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? En algún momento de su vida, Caleb perdió los referentes espirituales, perdió los líderes espirituales. En algún momento Caleb se puso a mirar y dijo: ¿y ahora yo a quién voy a seguir? ¿Quién es mi líder? ¿A quién humanamente voy a seguir? Mis líderes han muerto. El gran hombre de Dios, el que hablaba con Dios cara a cara, Moisés, se fue. El que podía entrar al lugar santísimo a interceder por nosotros, el líder del templo, Aarón, también murió. Y ahora la que cantaba y nos inspiraba, aleluya, también murió. Todos sus referentes espirituales murieron, pero también murieron todos sus compañeros antes que él. Usted recuerda, hermanos míos, que un día Moisés fue motivado por el pueblo y fue permitido por Dios que de cada tribu se escogiera un príncipe para que fueran a la tierra prometida y expiaran cómo era la tierra, cómo era el territorio. Entre ellos fue escogido Caleb, Josué y otros 10 personas fueron escogidos y fueron a la tierra prometida, y allí miraron cómo era el territorio. Usted recuerda la historia, ¿verdad? Y dice la Biblia que cuando estuvieron allá, ellos volvieron. Pero me llama la atención que Caleb y Josué llegaron con un mensaje diferente. 10 de los espías vinieron con un mensaje diciendo: esa tierra prometida es maravillosa, es sublime, pero hay unos gigantes, hay unas personas tremendamente altas, poderosas, y a la vista de ellos nosotros somos como unas langostas. Y dice la Biblia que los 10 espías, aleluya, rebajaron el ánimo del pueblo, inyectaron incredulidad. Pero Josué y Caleb, aleluya, inyectaron fe y empezaron a decir: pero Dios está con nosotros, aleluya, el Señor nos prometió esa tierra y nosotros vamos para adelante en el nombre del Señor. Dele ese aplauso a Dios en esta hora, aleluya. Caleb fue sobreviviente a sus compañeros. Todos murieron antes que él. Amén. En Números capítulo 14 versículo 36 dice: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Caleb fue sobreviviente a sus líderes espirituales, pero también fue sobreviviente a sus compañeros de ministerio, de servicio. Ellos no fueron leales a Dios y Dios los mató, Dios los cortó. Una plaga llegó, aleluya, contra ellos y el Señor los mató. Pero Caleb fue un sobreviviente, sobrevivió aún a sus propios compañeros. Pero no solamente eso, sino que Caleb sobrevivió a toda su generación. La Biblia dice de esta manera. Vamos a leer algunos versículos. Números capítulo 26 verso 65. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Números 26, 65 dice: porque Jehová había dicho de ellos: morirán en el desierto. Y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Aleluya. En Números capítulo 14 verso 28 al 30 dice: diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os la habría
que os haría habitar en ella, dice Dios, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Dios dice que toda esa generación Dios iba a permitir que cayera en el desierto, excepto Caleb y Josué. Pero hoy nos vamos a enfocar solo en Caleb. Y en el libro de Números, capítulo 14, verso 35, unos 5 versículos adelante, dice la Biblia: yo Jehová he hablado, y así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En el desierto serán consumidos y allí morirán, excepto Caleb. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Caleb fue sobreviviente a sus líderes espirituales. A Caleb le tocó enterrar física, ministerial y espiritualmente a sus líderes, pero también sobrevivió a sus compañeros de servicio, de ministerio. Pero también fue sobreviviente a toda la generación que había en el desierto. Y también fue un sobreviviente a sus enemigos y a las personas que les eran contrarias. Es decir, encontramos en Josué un hombre, hermanos míos, que pudo llegar a los 85 años diciendo: hoy cumplo 85 años y es porque Jehová me ha hecho vivir. Fue un sobreviviente a una cantidad de batallas, a una cantidad de situaciones. Fue, aleluya, un hombre que pudo cumplir cierta edad y tener un, aleluya, decir voy a cumplir 85 años, es porque fue un sobreviviente, hermanos míos. Y esto es algo que yo quiero compartirles hoy de parte de Dios. Hoy ustedes están celebrando 34 años, aleluya, de aniversario de sobrevivencia, y esto no ha sido otra cosa sino la mano de Jehová a favor de ustedes. Alguien que lo reconozca, que diga amén a eso. 34 años hoy se celebran, es porque Jehová ha sido bueno con ustedes, porque Dios los ha hecho vivir. Amén. Y eso, hermanos míos, de que la mayoría de esos 34 años hayan estado con un solo pastor o con un solo ministerio, eso es una bondad especial de Dios para con ustedes. Aleluya. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Hoy, como Caleb, podemos decir: Jehová nos ha hecho vivir. Yo no sé cuántos pueden levantar su mano y decir eso en esta hora. Jehová nos ha hecho vivir. Dígalo conmigo: Jehová nos ha hecho vivir. A Caleb, vuelvo y repito, hermanos, le sobrevino en 85 años, y en el tiempo que él vivió, vio y oyó de todo. Amén. Le tocó enfrentar cientos de batallas. Vio caer y levantarse a muchas personas. Tuvo que asistir al velorio de todos. Amén. Si nosotros nos ponemos a hacer cuentas, si Caleb asistió por lo menos al 10% de los velorios de toda la gente que murió, ¿cuántos tintos se habrá tomado en esos velorios? Amén. Era velorio tras velorio, velorio tras velorio, entierro tras entierro, y él seguía en pie. Muchos se levantaban, caían, los enterraban, y Caleb seguía en pie. Un verdadero sobreviviente, hasta que él reflexionó sobre algo diciendo: yo ya llegué a cierta edad, tengo 85 años. Y él llegó a esa conclusión: yo no he llegado a estos 85 años porque yo haya sido inteligente o sabio. He llegado a este tiempo es porque Jehová me ha hecho vivir. Porque Jehová me ha hecho vivir. Oh, gloria al nombre del Señor. Y yo quiero que miremos, hermano, ¿por qué Jehová lo hizo vivir? ¿Por qué Jehová le permitió tener y llegar a celebrar 85 años de vida? Ahora, alguien dice: pues hermano, hoy en día también hay mucha gente, muchos ancianos que tienen 85 años. Pero vamos a ver que hay una
pequeñísima diferencia. Bueno, no es pequeñita, es muy grande diferencia. Porque una cosa es cumplir 85 años y otra cosa es cumplir 85 años al estilo Caleb. ¿Sí me hago entender con esto? ¿Qué fue lo que hizo que Caleb llegara y pudiera cumplir y celebrar un aniversario más? Primero, la Biblia dice que es que en Caleb había un espíritu diferente. Alguien que alabe a Dios en esta hora. Primer causa que llevó a Caleb a celebrar un aniversario nuevo es que en él había un espíritu diferente. Libro de Números, capítulo 14, versículo 24, dice Dios de la siguiente manera con respecto a Caleb. Dice: pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Qué había pasado? En el libro de Números, capítulo 14, verso 6 al 10, se nos da el contexto. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha ido de ellos, se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Vuelvo y retomo, hermano, la historia. Los 12 espías llegaron de la tierra prometida. Los 10 hablaban, aleluya, de maldición, hablaban de derrota, hablaban de fracaso, hablaban de sueños incumplidos, de imposibilidades, de utopías. Decían: entrar a la tierra prometida, no, eso no es para nosotros. Allá eso es muy bueno, sí, pero imposible. Oh, gloria al nombre del Señor. Y empezaron a desanimar al pueblo. Empezaron, hermano, a inyectar incredulidad, cizaña en medio de la congregación. Y el pueblo, dice la Biblia, se puso a llorar. ¿Por qué? ¿Por qué se puso a llorar el pueblo? Porque se encontraron con esa versión negativa. Dios los había sacado de la tierra de Egipto. Ya llevaban no sé cuántos años en el desierto. Y cuando estaban a puertas de entrar a la tierra prometida, llegan unos negativos, unos impíos a decir: no, no podemos entrar, eso es imposible para nosotros. Y el pueblo de Dios dice: no es posible. Tanto tiempo, tanto recorrido, tanto proceso para venir aquí a nada. Amén. Pero Dios bendiga a los Josué y a los Caleb, personas que tienen otro espíritu, que tienen, aleluya, otra forma de ver las cosas. Gente que le cree a Dios. Josué y Caleb hablaron a la congregación y le dijeron: no, 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 la tierra donde estábamos, aleluya, es en gran manera buena. Y Jehová está con nosotros. Sí, allá hay gente grande, pero más grande es el Dios que está con nosotros. Los tragaremos, no los comeremos, no los temáis. Josué y Caleb tuvieron un espíritu diferente. ¿Qué es lo que nos hace sobrevivir? Tener fe y ser diferentes. ¿Qué es lo que los ha hecho a ustedes, hermanos, llegar a 34 años? Amén. De celebración. Es que ustedes han tenido un espíritu diferente. Mientras otras iglesias, aleluya, posiblemente han adoptado el espíritu de la época, porque los 10 espías adoptaron el espíritu de la época y todos se unieron a hablar lo que no debían hablar, hablar contra Dios, aleluya, a hablar incredulidad, a hablar derrota.
Pero Josué y Caleb tuvieron un espíritu diferente, sobrevivieron al espíritu de la época. Y eso fue lo que les hizo sobrevivir y poder celebrar un aniversario más. ¿Qué es lo que ustedes han tenido de parte de Dios a través de sus siervos? Es que han hablado diferente, es que hay un espíritu diferente, es que han visto las cosas diferentes. Y por eso yo alabo a Dios por los siervos de este lugar y por esta hermosa congregación. Porque mientras muchos decían no podemos crecer, el siervo de Dios y la sierva dijeron sí podemos crecer. Mientras otros decían no podemos comprar, los siervos de Dios y la iglesia dijeron sí podemos comprar. Aunque otros decían es mucha plata, los siervos de Dios y ustedes dijeron pero con nosotros está el dueño del oro y de la plata. Hay un espíritu diferente. Oh, gloria al nombre del Señor. Hace muchos años, hermano, conocí al siervo del Señor y a la pastora. Aleluya. Y aunque no estuve muy presente, pero alcancé a escuchar los grandes retos. El Señor me permitió predicar en el anterior templo. Y recuerdo el siervo del Señor que me dijo esa vez, me dijo hoy estamos acá pero nos toca entregar esto. Yo realmente no le entendí la razón por la cual te tocaba entregar, pero yo lo vi angustiado. Tenemos que entregar y bueno, y no sabemos, y la plata y el otro local es costosísimo, pero aleluya, con el tiempo vi que pudieron venir y yo pude decir, eso es un hombre de fe, esos son unos pastores de fe, es una congregación de fe, es una congregación que le ha creído a Dios. ¿Sabe por qué hoy están celebrando 34 años? Es porque en ustedes ha habido otro espíritu. Estoy seguro, y no quiero hablar mal de nadie, pero aquí alrededor en la región seguramente hay iglesias que en el mismo tiempo en que ustedes se levantaron, ellos también se levantaron. Pero muchas no cuentan con la bendición que ustedes tienen. ¿Qué marcó la diferencia? ¿Es que acaso los siervos de Dios o ustedes son los niños preferidos de Dios? No, es que en ustedes había un espíritu diferente. Mientras los demás hablaban diciendo nos podemos acomodar aquí estamos bien, ¿qué nos vamos a poner a trabajar? ¿Qué nos vamos a poner a enfrentar nuevos retos? Aquí estamos bien. En esta congregación había un espíritu diferente, había una fe, había un aleluya, un contacto con el cielo, aleluya, y había una dependencia de Dios. Yo alabo a Dios por eso. En Josué había un espíritu diferente que lo hizo sobrevivir al espíritu de la época. En el tiempo de Josué y de Caleb, el espíritu de la época era un espíritu de rebeldía, un espíritu de miedo. El espíritu de rebeldía y de miedo se había apoderado de todas las personas. Y escucha bien esto, había un espíritu de protesta, un espíritu de división, un espíritu de separación. Amén. Mientras todo mundo hablaba de rebeldía, de no someterse a Moisés ni a las autoridades, mientras todo mundo en el tiempo de Caleb hablaba de temor, de miedo, aleluya, de fracaso, mientras todos, hermano, se envolvieron en una protesta, en un sindicato contra Dios, contra Moisés, contra los propósitos de Dios. ¿Qué había en Caleb? En Caleb había un espíritu diferente. La Biblia dice que rompieron sus vestidos. Eso es una expresión externa de una convicción interna. Ellos estaban en contra de lo que el pueblo hablaba, de lo que los demás hablaban. Ellos marcaron diferencia y marcaron posiciones. Al romper sus vestidos, lo que estaban diciendo es: nosotros no estamos de acuerdo con lo que los demás hablan. Nosotros no estamos en medio de la chusma. Nosotros no somos parte de los rebeldes, de los miedosos, de los que están protestando, de los que se dividen. Hermanos míos, porque es fácil
hablar rebeldía, es fácil hablar miedo, es fácil dividirse, es fácil decir yo cojo lo mío y salgo, aleluya, porque no vamos a lograr nada, porque aleluya soy diferente y quiero simplemente no asumir la responsabilidad. Pero es difícil marcar la diferencia, y hoy en día, hermanos míos, ustedes son una iglesia que marcan la diferencia, son un pueblo, aleluya, que mientras muchos hablan de división, seguramente ustedes han vivido división, rebeldía. Muchos se han ido de este lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy ustedes están en pie como Caleb, aleluya, porque hay un espíritu diferente. Alguien que levante su mano y alabe a Dios en esta hora. Caleb rompió sus vestidos, marcaron diferencia, sentaron posiciones. Con eso dijeron: no somos como los demás. Segundo, hablaron verdad. Ellos dijeron: sí, en la tierra prometida hay desafíos, en la tierra prometida hay gigantes, pero más gigante es nuestro Dios. Dios está con nosotros, Dios nos la prometió. Yo creo, hermano, que Josué y Caleb hablaban a los demás, pero ustedes no escucharon a Dios. Ustedes no recuerdan las promesas a Abraham, Isaac y Jacob. Ustedes no recuerdan el mismo Dios que dividió el mar, es el mismo Dios que está con nosotros. Aleluya. Y hablaron verdad. Hermanos míos, hablar verdad no es necesariamente hablar la realidad, porque la realidad es una cosa, pero la fe es otra. Y yo estoy seguro que ustedes están celebrando 34 años. Es porque ustedes hablaron verdad y hablaron la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Estoy seguro que muchos de ustedes tuvieron miedo al enfrentar, hermanos, los desafíos grandes que tenían en esta congregación, pero hablaron la palabra de Dios, le creyeron a Dios, aleluya. Había en ustedes un espíritu de fe y de confianza. ¿Cuántos decimos amén a eso? Y eso fue lo que hizo que Dios preservara la vida de Caleb. Porque, hermanos míos, Dios, ¿para qué le va a preservar la vida a un incrédulo? Dios, ¿para qué le va a preservar la vida a una persona negativa? Dios, ¿para qué le va a preservar la vida a una persona derrotada? Dios, ¿para qué le va a preservar la vida a una persona que no tiene visión? ¿Sí me estoy haciendo entender con esto? Dios, ¿para qué le va a preservar la vida a alguien, hermano, que lo único que quiere es respirar para dormir? Amén. Dios, ¿para qué le va a prolongar la vida a alguien que lo único que quiere es sentarse a llorar su propia derrota? No, Dios le preserva la vida es a alguien que tiene visión, que tiene fe, que le cree a Dios. Y vuelvo y repito, y si ustedes están celebrando 34 años es porque le han creído a Dios. Segunda característica de Caleb: no solamente fue un espíritu diferente, sino que dice la Biblia, decidió ir en pos de Dios. Números 14:24, Dios dice acerca de su siervo Caleb: por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré a la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Me llama la atención esto, hermanos míos. Caleb no solamente tuvo otro espíritu diferente a la época, sino que tomó una decisión. ¿Recuerdan la predicación de ayer? Hay que tomar decisiones. Y la decisión de Caleb fue ir en pos de Dios. No iba ni siquiera en pos de sus propios sueños. No iba en pos del, aleluya, de lograr sus propias metas. La decisión de Caleb era ir en pos de Dios. En otras palabras, lo que Caleb decía es: mi visión de vida es ver la palabra de Dios cumplida, es aportar algo para que el propósito de Dios se haga una realidad. Yo renuncio a lo mío, renuncio a lo humano para que Dios
haga su voluntad y para aportar algo en la voluntad de Dios. Cuando Dios ve que la decisión de Caleb era, aleluya, no solamente vivir para cumplir sus sueños. Amén. Hace poco estuvimos, aleluya, en el cumpleaños de una persona que estaba cumpliendo como 90 y algo. Aleluya. Y yo le pregunté, yo le dije, ¿usted cómo se siente? ¿Quiere seguir cumpliendo años? Y me dijo, claro que sí. Y le hice la pregunta, ¿y usted para qué quiere vivir más? Ay, para recorrer el mundo, para cumplir mis sueños. Y yo dije, esta persona sospechosa. Amén. Caleb decía, yo quiero vivir, como lo vamos a ver ahorita, pero es para que la voluntad de Dios se haga una realidad. Porque yo quiero aportar algo al cumplimiento de la palabra, porque yo quiero aportar mi granito de arena para que la palabra de Dios se haga una realidad y para ver al pueblo de Dios en la tierra prometida. Por eso Dios en el libro de Números, el capítulo 32, versículo 12, dice la palabra de Dios: excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Ahora, esa decisión de Caleb era, la posición y la decisión de Caleb consistía: yo quiero vivir y me voy a esforzar para ver el pueblo de Dios en la tierra prometida. Él sabía que allá habían gigantes, él sabía que eso representaba un desafío poderoso, pero Caleb decía: Señor, dame vida, dame un año más de vida, para que cuando tú decidas entrar a tu pueblo, a la tierra prometida, yo pueda coger mi espada, ir también a pelear. Yo quiero ir a conquistar, yo quiero ir, aleluya, y ver la palabra tuya cumplida a tu pueblo. Si usted quiere tener otros 30 años para ser rico, volverse famoso, eso no es un motivo suficientemente fuerte para que Dios diga: sí, le vamos a dar vida. Porque, hermanos míos, muchas veces tener vida y que Dios prolongue la vida es mal para nosotros. ¿Recuerdan ustedes al rey Ezequías? Que el Señor le dijo: de cierto morirás. Y él se humilló delante de Dios y le dijo: ay, Señor, yo estoy muy lindo y muy joven para morir. Y Dios le dio unos años más, 14 o 15 años. Y si usted mira, esos años fueron para la ruina de él. Yo digo, hubiese muerto antes. Amén. ¿Por qué? Porque se entregó a negociar. Se entregó en esos 14 años a decir: uy, Dios me dio vida, ahora sí a cumplir mis sueños. Amén. Se enfermó y buscó a los médicos intentando prolongar más la vida para él poder ampliar sus riquezas y su gloria. Y eso fue la causa de su ruina. Amén. Hermanos míos, ustedes han llegado hasta este lugar, se lo voy a decir, hasta este tiempo, a celebrar este aniversario. Es porque en ustedes ha habido un espíritu diferente y porque han decidido ir en pos de Dios. Aleluya. Es porque han decidido honrar a Dios. Es porque han decidido amar a Dios, la obra. Es porque han decidido, aleluya, invertir tiempo, dinero, para que las almas tengan un lugar donde honrar a Dios. Y le voy a decir, cuando uno toma esa decisión, Josué y Caleb fueron bendecidos, no solamente con que Dios les extendió la vida, sino que entraron a la tierra prometida, sino que Dios dijo: se la daré también a su descendencia. Deuteronomio capítulo 1, versículo 36, dice la Biblia: excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, que la tierra prometida, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque han seguido fielmente a Jehová. Amén. Hermanos, ustedes hasta aquí han llegado porque han sido fieles. ¿Qué dice Dios? Sigan siendo fieles, porque en este mismo lugar van a estar sus hijos. Oh, yo pensé que esto aquí los hermanos iban a gritar en esta hora.
Aquí va a estar su familia. Usted que por años ha sido fiel a Dios, usted que por años, aleluya, ha honrado a Dios, aquí van a estar sus hijos. Aquí va a estar su familia. Hermanos, hace unos 8 o 10 años tuve el privilegio de bautizar un hombre en la iglesia que yo pastoreaba. El testimonio de ese hombre es impresionante. Pero cuando él era niño, el papá lo llevaba a la iglesia. Y a los 13 años, 14 años, este muchacho se descarrió y se entregó de plano al pecado, al infierno, hermanos míos, a la maldad. Pero ese hombre fiel a Dios, escuche bien este testimonio. Ese hombre fiel a Dios, oraba por su hijo, y cuenta el pastor de él que todos los días, sin falta, a las 3 de la mañana ese hombre se iba para el templo a orar por su hijo. Y era: Señor, mi hijo, Señor, mi hijo, Señor, mi hijo, yo te lo entregué, es tuyo, mi hijo, Señor. Y un día sucedió lo trágico. El hermano salió a las 5 de la mañana del templo después de haber orado 2 horas. Se fue a las 3 de la mañana y saliendo del templo a las 5 de la mañana, salió del templo, se despidió de un hermano y un señor en un vehículo, el cual iba borracho, lo atropelló y lo mató. Y el hermano murió instantáneamente. Cuando le llegó la noticia a su hijo, inmediatamente se trasladó para donde él iba, para donde él vivía, e hicieron un culto de homenaje. Y cuando el hijo entró al templo, él me cuenta, me dijo: pastor, cuando yo entré al templo donde mi papá oraba por mí y se congregaba todos los días y era fiel, dice, algo se me metió en el corazón. Y fue donde el pastor y le dijo: pastor, ¿dónde se sentaba mi papá? Amén. En estos de más de 30, 35 años, ¿dónde se sentaba mi papá en esta iglesia? Y el pastor le dijo: su papá siempre se sentaba de primeras, ese era el puesto de él. Siempre oraba ahí, siempre era ahí. La honra de sentarme en la silla donde se sentaba mi papá. Y este hombre se sentó en la silla donde su papá se sentaba, viendo el féretro ahí, hermano. Y dice que cuando él se sentó en esa silla, algo se le metió y empezó a llorar, empezó a clamar a Dios. Y en el velorio de su papá entregó la vida a Dios, se reconcilió con el Señor. Tuve el privilegio de discipularlo, de bautizarlo, y hasta el día de hoy es un hombre firme en las cosas de Dios. Amén. Y todo, ¿por qué fue? Por la lealtad y la fidelidad de ese Caleb. Amén. Firme, firme, firme en los caminos de Dios. Hermanos míos, yo les quiero decir, hoy estamos en este lugar, tenemos luchas, tenemos dificultades como Caleb las vivió, pero sea fiel, sea fiel. Usted va a escuchar rumores de gente que se va, de gente que se divide de una cosa a la otra, pero Dios te plantó aquí. Sé fiel a Dios hasta la muerte, sé fiel. Vaya en pos de Dios, séale fiel a Dios, y Dios te entregará la victoria de ver a tu familia aquí. Tus hijos también vendrán, tu familia también adorará al Dios que tú adoras. Tus hijos servirán en este lugar al Dios al que toda la vida tú le has servido. Alguien que alabe a Dios en esta mañana, aleluya. Primera razón por la cual Dios le preservó la vida a Caleb: porque en él había un espíritu diferente. Segundo, porque era fiel. Amén. Aleluya. Y Dios le entregó la bendición no solo a él, sino a su familia. Tercera característica por la cual Dios le preservó la vida a Caleb: es porque Caleb no se metió en problemas que no eran de él. No se metió a guerras que no eran de él. Tengo varias citas, hermano, pero el tiempo se me fue. Amén.
y no quiero que el avión se me vaya. Amén. Pero el pueblo de Israel peleó muchas batallas en las cuales Moisés decía: no se metan ahí en esa batalla, les va a ir mal. Y evidentemente el pueblo se metía en esas batallas y los mataban. Pero usted nunca vio a Caleb en esas batallas. Si Caleb se hubiera metido en unas batallas donde Dios no estaba, seguramente ahí lo hubieran matado. Pero ¿por qué sobrevivió? Porque fue sabio. Aleluya. ¿Por qué ustedes han sobrevivido todos estos años? Porque aquí ha habido sabiduría de Dios. Hermanos míos, yo quiero decirle algo honrando a Dios, pero también al que honra, honra, y al que respeto, respeto. Lo digo por mí. Si hay alguna persona que yo respetaba como persona sabia, ha sido a los siervos de Dios que ustedes tienen en este lugar. Hombres de recorrido, de sabiduría. Aquí desde este púlpito, cada vez que la sierva de Dios se para, hay sabiduría de parte de Dios. Y eso es algo que Dios preserva. Amén, amén. Y agradezcan la sabiduría que Dios ha puesto en la sierva de Dios. Y por último, ¿por qué Dios le preservó la vida a Caleb? Es porque él siempre reconoció que su vida era el resultado del poder de Dios. Josué capítulo 14 verso 10, la primera parte dice: Caleb diciendo: Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Es Dios el que nos ha hecho vivir. Es Dios el que nos ha hecho vivir. Es Dios el que ha preservado la iglesia. Es Dios el que ha sustentado la iglesia. Es Dios el que ha cuidado a su pueblo. Es Dios el que ha ahuyentado, aleluya, a los enemigos del pueblo. Es Dios el que ha provisto. Es Dios el que ha hecho milagros. Es Dios el que ha levantado protección. ¿Alguien puede levantar su mano y alabar al Dios que nos ha hecho vivir en esta hora? Eso es maravilloso. ¿Cuántos creen que eso es maravilloso? Pero quiero, ya para terminar, exponerles para qué Dios le preserva la vida, o le preservó la vida a Caleb. ¿Para qué Dios les ha permitido a ustedes cumplir 34 años? ¿Para qué? Eso no es para que se tomen la foto y la suban a Instagram, aunque es bonito que lo hagan. Eso no es para que ahorita partan una torta y ay, tan bueno, comamos todos, aunque es bueno que lo hagan. Pero no es el propósito de Dios dar o permitir un aniversario. ¿Para qué? Oh, gloria al nombre del Señor. Dios le permitió vida a Caleb. Vamos al libro de Josué capítulo 14 versículo 11. Yo quiero que por favor usted lo mire en su Biblia. ¿Para qué Dios le permitió un aniversario más a Caleb? Dice Caleb: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza. ¿Para qué? Para la guerra y para entrar, para salir y para entrar. Caleb lo entendió. Dios me preservó la vida. Dios me permitió un aniversario más. Hoy, dice Caleb, estoy cumpliendo 85 años. Hoy puedo decir que tengo un aniversario más, pero no es para que me traigan regalos y para ver, amén, para que me hagan sentir el príncipe, ni para que me digan cosas bonitas. No, el Señor dice, Caleb dice: el Señor me ha permitido un aniversario más. Es para la guerra y para salir y para entrar. ¿Para qué, amada iglesia, Dios les ha permitido a ustedes un aniversario más? Como que no nos gusta decirlo.
Amén, como que nos sale entre los dientes. Amén. Yo se lo voy a decir clarito. ¿Para qué Dios a ustedes les ha permitido un aniversario más? Para la guerra. Y segundo, para salir y para entrar. A ver, se lo voy a explicar de esta manera. Son 34 años que ustedes de manera fiel han luchado. Y en medio de estos barrios de Bogotá, donde el pecado abunda, donde, hermano, la maldad es, amén, desbordante, ustedes 34 años han luchado contra el diablo, contra los demonios, a favor de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes, de los matrimonios, de las familias. Han luchado, aleluya, en ayuno, en oración, en vigilia contra Satanás para, aleluya, traer la luz del evangelio a estos sectores. Y como lo han hecho fiel, lo han hecho con un espíritu diferente, lo han hecho con fidelidad y con amor a Dios, Dios dice: les voy a dar otro aniversario, les voy a dar otra vida para que lo sigan haciendo. Amada iglesia, en este lugar no es hora de rebajar la oración, no es hora de rebajar el ayuno, no es hora de rebajar el evangelismo, no es hora de rebajar lo que han venido haciendo. Es hora de incrementarlo, es hora de decirlo: para esto nos ha traído Dios, para esto nos ha preservado, para que lo sigamos haciendo. Y si en alguno de ustedes dice: hermano, ya no hay fuerzas, ya me siento cansado, son 34 años dando, son 34 años orando, hoy les presento al Dios que da fuerzas al que no tiene ninguna. Hoy les hablo de un Dios que levanta al caído, de un Dios que te dice: levántate, porque largo camino te resta. Alguien que levante su mano y diga amén a esto que estoy diciendo. ¿Para qué Dios los, aleluya, permite este año? Para que ustedes digan: ahora sí me voy a relajar. Para que ustedes digan: ahora, bueno, ya lo que hemos logrado, poco o mucho es lo que hemos logrado, ahora relajémonos, ahora miramos a ver cómo nos abanicamos, a ver cómo comemos, a ver cómo nos damos vida. No. Dios le dice a Caleb: yo a usted, mi hijo, le di vida y le estoy permitiendo otro aniversario. Es porque así como ha luchado y ha sido un valiente guerrero y ha sido fiel, yo lo necesito en pie de lucha. Por las fuerzas, iglesia, no se preocupe, Dios las da. Por los recursos, no se preocupe, Dios los entrega. Aleluya. Por las victorias, no se preocupe, ya el Señor se las ha entregado. ¿Qué necesita Dios? Una iglesia que continúe, que preserve el espíritu diferente, que continúe en pos de Dios. Dios lo único que quiere es escuchar una iglesia que se pone delante de Dios diciendo: heme aquí, Señor, seguimos firme, seguimos firme. El mismo espíritu que teníamos 34 años atrás es el mismo espíritu que tenemos hoy. En la misma fuerza las tenemos hoy. El mismo enfoque lo tenemos hoy. Danos vida para servirte, danos vida para pelear, danos vida para seguir adelante. Yo no sé cuántos pueden levantar su mano en esta hora. Aleluya, levante su mano y diga: Señor, Señor, danos vida para seguir siendo una iglesia de luz, para seguir siendo una iglesia de impacto, para seguir siendo un pueblo útil al Señor. Oh, aleluya. Alguien que alabe a Dios, levante su mano, hermano. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Siento la presencia de Dios. Josué le dice y Caleb le dice a Dios: Señor amado, lo mismo que yo tenía, aleluya, tiempo atrás, es lo mismo que tengo hoy. Es decir, el mismo espíritu diferente, el mismo espíritu de fidelidad, la misma entrega, la misma decisión, la misma visión que tenía antes y que me ha traído hasta acá. Es lo mismo. Esto no ha cambiado.
Caleb le estaba diciendo a Dios: yo no estoy pidiendo el retiro, yo no estoy pidiendo la pensión, yo no estoy pidiendo jubilarme. Lo mismo de años atrás es lo que tengo hoy. Y entonces Dios dice: como tiene lo mismo, yo renuevo fuerzas, yo renuevo visión y le entrego vida. Van a haber nuevos aniversarios, van a haber nuevos cumpleaños, van a haber nuevas tortas, van a haber nuevos globitos, nuevas bombas. Van a haber nuevas celebraciones. Pero ¿qué es lo que nos va a llevar a nuevas celebraciones? Que conservemos el mismo espíritu, que conservemos la misma visión, que conservemos, aleluya, lo que Dios nos ha dado, que conservemos la oración, que conservemos la santidad, que conservemos el evangelismo, que conservemos, aleluya, lo que Dios nos ha entregado, el amor por la obra misionera, el empuje, aleluya, que todavía haya fuerza para seguir vendiendo empanadas, para seguir haciendo almuerzos, para que la obra de Dios siga adelante. Y cuando usted y yo vivimos de esa manera, Dios se levanta en su trono diciendo: les prometo vida, les prometo fuerza, les prometo bendición, y les prometo que su generación pisará este lugar. Les prometo que así como ustedes se han esforzado, su generación recibirá bendición. Oh, gloria a una presencia de Dios. Aquí está fuerte en esta mañana. Dios está, hermano, convocando a los guerreros. Dios está diciendo: no es hora de decir: señores, que me duele, señores, que estoy cansado, señores, que no puedo. No, Dios quiere unos líderes. Yo quiero ver los líderes de este lugar. Yo quiero ver los líderes de este lugar diciendo: Señor, el mismo espíritu que teníamos 10 años atrás, el mismo espíritu que teníamos con tu siervo, es el mismo espíritu, la misma visión, yo la tengo, cuenta conmigo. Todos aquellos que quieran decirle a Dios: Señor, cuenta conmigo, yo los quiero ver aquí en el altar. Den un paso aquí al frente y diga conmigo: Señor, heme aquí. Todos los que son parte de esta iglesia y que hoy le dicen: Señor, cuenta conmigo.